comunicación constante, el compartir incesante y la transparencia performativa. Hemos olvidado una de las herramientas más poderosas en la interacción humana: el silencio estratégico. Mientras todos los demás están ocupados anunciando sus intenciones, transmitiendo sus pensamientos y revelando sus estrategias, el operador verdaderamente efectivo sabe cuándo callar y usa ese silencio como un arma. Nicolás Maquiavelo, el filósofo y teórico político florentino del siglo XVI, entendía este principio mejor que la mayoría. Aunque es famoso por su consejo explícito en El Príncipe, las ideas más potentes de Maquiavelo a menudo se refieren a lo que debería permanecer sin decirse. La multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias, escribió, reconociendo que el discurso crea apariencias, mientras que el silencio preserva la realidad. En una era de sobreexposición, quienes dominan el silencio estratégico no solo protegen su posición, sino que logran lo que los comunicadores constantes no pueden: ganan mientras los demás aún están hablando sobre ganar. El costo del discurso innecesario. Maquiavelo vivió en una época de intriga política en la que unas palabras descuidadas podían llevar al exilio o a la ejecución. Pero incluso en nuestro contexto moderno, menos letal, el discurso innecesario crea vulnerabilidades que el silencio evita. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, observó Maquiavelo. Todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. La persona que habla constantemente ofrece a todos oportunidades para ver y juzgar, al tiempo que revela poco sobre lo que realmente puede sentirse o conocerse. Cada palabra que pronuncias conlleva costos que el silencio no tiene. El discurso crea compromisos. Cuando declaras intenciones, te atas a ellas, a los ojos de los demás. Si cambias de rumbo, pareces inconsistente o deshonesto. Si permaneces en silencio sobre tus planes, mantienes la libertad de adaptarte sin necesidad de explicaciones o disculpas. El discurso expone tu proceso de pensamiento y tus limitaciones. Cuanto más explicas, más revelas sobre cómo funciona tu mente. Información que otros pueden usar para predecirte, manipularte o contrarrestarte. Como observó Maquiavelo, el primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor. De manera similar, el primer método para estimar la capacidad estratégica de alguien es escuchar cuánto revela innecesariamente. El discurso compulsivo disminuye tu mística y autoridad. Es mucho más seguro ser temido que amado, escribió Maquiavelo. El miedo requiere distancia, y la distancia requiere cierto grado de misterio. El líder que explica cada decisión, justifica cada acción y comparte cada pensamiento, se vuelve ordinario. Y lo ordinario no puede generar el mismo respeto que lo extraordinario. Considera cómo esto se manifiesta en contextos modernos. El colega que habla en cada reunión, opinando sobre cada tema sin importar su expertise, gradualmente pierde impacto. El amigo que comparte cada detalle de su vida en redes sociales se vuelve predecible en lugar de interesante. El negociador que llena los silencios incómodos con concesiones pierde ventaja. El líder que responde a cada crítica legitima a los críticos y al hacerlo, reduce su propia estatura. Maquiavelo vería nuestra compulsión moderna por la transparencia y la comunicación constante no como autenticidad, sino como un error estratégico, una entrega voluntaria de poder que proporciona información a otros sin recibir un valor equivalente a cambio. Los 3 tipos de silencio estratégico. El silencio maquiavélico no es simplemente la ausencia de palabras. Es una estrategia comunicativa deliberada que adopta distintas formas según el objetivo.
Comprender estos tipos de silencio revela cómo funciona este enfoque en la práctica. Primero, silencio de recolección de información. El hombre sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. Maquiavelo. El necio habla de inmediato, revelando su posición sin aprender nada sobre los demás. El sabio, en cambio, se mantiene en silencio al principio, permitiendo que los demás expongan sus pensamientos, intenciones y debilidades antes de decidir cómo responder. Este enfoque crea una ventaja de información asimétrica. En negociaciones, se manifiesta en el principio de que quien habla primero pierde. En relaciones personales, explica por qué quien escucha más que habla suele comprender mejor la dinámica que el parlanchín. En competencias, muestra por qué aquellos que anuncian sus estrategias antes de ejecutarlas suelen rendir por debajo de sus capacidades. Segundo, silencio de construcción de autoridad. Maquiavelo entendía que el poder depende, en parte, de la percepción, y la percepción puede potenciarse a través del silencio calculado. Un príncipe debe imitar al zorro y al león. El león no puede protegerse de las trampas, y el zorro no puede defenderse de los lobos. Parte de la astucia del zorro radica en saber cuándo el discurso reduce, en lugar de aumentar la autoridad. Un líder que solo habla en momentos significativos tiene más peso que aquel que interviene en cada pequeño asunto. Alguien que responde solo a las críticas necesarias, en lugar de defenderse de cada acusación, proyecta confianza en lugar de inseguridad. Esto explica por qué las figuras más poderosas en cualquier dominio suelen hablar menos, pero de manera más deliberada, que aquellos por debajo de ellos. Silencio de preservación de la ambigüedad. Es más seguro ser temido que amado cuando no se pueden lograr ambas cosas. Maquiavelo. Este principio se extiende más allá del miedo y el amor, aplicándose a cualquier situación en la que mantener múltiples interpretaciones sea ventajoso. Los políticos lo usan para hacer declaraciones vagas que permiten a diferentes audiencias escuchar lo que quieren oír. Los negociadores lo emplean para evitar posiciones claras que podrían restringir acuerdos potenciales. Los líderes lo aplican al articular visiones generales sin especificar detalles que puedan limitar su flexibilidad futura. El arte del silencio estratégico. Poder, influencia y la ilusión de la transparencia. El silencio estratégico no es una forma de engaño, sino una herramienta de precisión, un reconocimiento de que la claridad prematura a menudo socava los objetivos en lugar de promoverlos. En un mundo donde se valora la expresión constante y la inmediatez en la comunicación, la capacidad de callar en el momento oportuno se ha convertido en un signo de verdadera inteligencia táctica. La trampa de la transparencia. La cultura moderna ha elevado la transparencia al nivel de una virtud innegociable. Se nos dice que ser auténticos significa expresarnos sin reservas, compartir nuestros pensamientos sin filtro y comunicarnos de manera abierta y honesta en todo momento. Sé tú mismo, aconsejan. No escondas nada. La verdad siempre debe salir a la luz. Sin embargo, este consejo, aunque aparentemente noble, es una simplificación peligrosa de la dinámica del poder. La historia, la estrategia política y la psicología nos muestran una realidad más compleja. La transparencia excesiva no solo nos expone, sino que también puede debilitarnos, atándonos a posiciones, ideas o compromisos que con el tiempo pueden volverse obstáculos en lugar de ventajas. Maquiavelo, con su inquebrantable realismo, comprendió que la influencia rara vez se obtiene mediante una franqueza absoluta. La promesa dada era una necesidad del pasado, la palabra rota, una necesidad del presente. Escribió:
señalando que la flexibilidad es esencial para quienes buscan mantener y expandir su poder. Esta afirmación no implica promover la traición ni el engaño gratuito, sino reconocer que la información debe gestionarse con inteligencia. Quien revela demasiado pronto sus intenciones se vuelve predecible, y la previsibilidad es una desventaja en cualquier juego de poder. El peligro de la exposición permanente. Hoy en día, vivimos en una era donde la sobreexposición es la norma. Las redes sociales han creado una cultura de expresión incesante, donde cada pensamiento debe ser compartido, cada opinión debe ser emitida y cada emoción debe ser validada públicamente. Quienes participan en esta dinámica rara vez se preguntan: ¿qué impacto tiene este nivel de transparencia en mi poder e influencia? Maquiavelo no sugería que la gente mintiera, sino que adoptara una postura de divulgación selectiva. Decidir qué compartir y qué retener es una habilidad fundamental en la política, los negocios y las relaciones personales. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ganarse con el engaño, escribió. Pero podríamos reformularlo de manera aún más aplicable a nuestra era. Nunca intentes ganar con una divulgación innecesaria lo que puede lograrse con el silencio estratégico. El error de muchos no es la falta de expresión, sino la falta de criterio sobre cuándo y cómo expresarse. En ocasiones, la simple reserva es más poderosa que el discurso más elocuente. En un mundo donde todos hablan, aquellos que saben escuchar y medir sus palabras con precisión obtienen una ventaja innegable: la psicología del silencio. Como el misterio aumenta el poder. La atracción del misterio no es un fenómeno nuevo. La psicología humana está diseñada para encontrar fascinante lo que no se comprende del todo. Los líderes más influyentes de la historia han sabido jugar con esta percepción. Desde emperadores hasta ejecutivos de alto nivel, aquellos que dominan el arte del silencio estratégico generan en los demás una sensación de incertidumbre que les otorga control sobre la narrativa. Cuando alguien calla en un momento crucial, obliga a los demás a llenar el vacío con suposiciones. ¿Qué está pensando? ¿Cuál es su verdadero plan? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Esa incertidumbre otorga poder, porque quien domina la información, domina la situación. En la negociación, por ejemplo, el silencio puede ser un arma formidable. Los negociadores experimentados saben que, tras realizar una oferta o plantear una idea, el que habla primero suele estar en desventaja. La presión de la pausa crea incomodidad en la otra parte, llevándola a revelar más de lo que inicialmente tenía intención de decir. El filósofo Arthur Schopenhauer afirmó que la mayoría de los hombres, en lugar de pensar, se limitan a juzgar. El silencio estratégico juega precisamente con esta tendencia humana. En lugar de ofrecer una respuesta inmediata, deja espacio para que los demás proyecten sus propias suposiciones, lo que a menudo lleva a errores de juicio que pueden ser aprovechados. El costo de hablar demasiado. Cómo la sobreexpresión debilita la autoridad. La transparencia absoluta puede ser peligrosa porque otorga a los demás un mapa detallado de nuestras intenciones, vulnerabilidades y límites. Cuando revelamos demasiado pronto lo que queremos o cómo planeamos obtenerlo, ofrecemos a nuestros rivales una hoja de ruta para bloquearnos. Los políticos hábiles entienden esto intuitivamente. Las promesas electorales suelen ser vagas porque la ambigüedad permite flexibilidad. Del mismo modo, los líderes empresariales evitan hacer declaraciones categóricas sobre estrategias futuras, porque cualquier predicción puede convertirse en un arma en su contra. Incluso en la vida cotidiana,
Aquellos que hablan en exceso a menudo pierden credibilidad. Un líder que constantemente expresa sus intenciones sin una acción firme para respaldarlas termina pareciendo indeciso. Un profesional que divulga demasiado sobre sus estrategias pierde su ventaja competitiva. Es por esto que los grandes estrategas, tanto en la política como en los negocios, rara vez revelan todo su pensamiento. Saben que, en muchas ocasiones, el silencio no solo protege, sino que fortalece. Adoptar este enfoque con sensatez requiere una disciplina cada vez más rara en la cultura contemporánea. Exige la paciencia de escuchar antes de hablar, la moderación de callar incluso cuando revelar algo resulta momentáneamente satisfactorio, y la astucia estratégica para reconocer cuándo el silencio es más eficaz que las palabras. Estas cualidades no surgen naturalmente en un mundo que premia la expresión constante, pero generan ventajas precisamente porque son poco comunes. La última ironía de la estrategia del silencio de Maquiavelo es que sus practicantes más exitosos pasan en gran medida desapercibidos. Notamos a los ruidosos, a los expresivos, a los transparentes, mientras que los maestros del silencio estratégico logran sus objetivos sin atraer atención hacia sus métodos. Se callan y triunfan, mientras otros siguen hablando sobre cómo ganar. Quizás esto explique por qué el propio Maquiavelo, a pesar de su enorme influencia en la teoría política y la estrategia, sigue siendo ampliamente incomprendido. Su nombre se ha convertido en sinónimo de manipulación despiadada, pero sus ideas revelan una comprensión más profunda de la psicología humana y las dinámicas del poder que van más allá de la simple brutalidad. Entendía que la influencia no siempre requiere fuerza o engaño. A veces, basta con saber cuándo permanecer en silencio y dejar que los demás se rebelen a sí mismos. En una era de sobrecarga informativa, saturación de opiniones y compulsión por compartir, la estrategia del silencio de Maquiavelo ofrece un camino contraintuitivo hacia la influencia. Habla menos, observa más, revela con cautela y deja que tus resultados hablen más fuerte que tus palabras. En la interminable competencia por la atención y el poder, quienes dominan este enfoque no solo participan, sino que prevalecen. Vivimos en un tiempo donde la información fluye sin restricciones, donde cada persona tiene una plataforma para expresar sus pensamientos y donde la presión para compartir es constante. Pero en medio de este ruido, aquellos que dominan el arte del silencio estratégico tienen una ventaja considerable. El poder no siempre pertenece a quienes hablan más fuerte, sino a quienes hablan con intención. La influencia no se obtiene con una transparencia imprudente, sino con una administración cuidadosa de la información. Maquiavelo entendió que el poder no es solo cuestión de fuerza o astucia, sino también de paciencia y contención. En un mundo donde la sobreexpresión se ha convertido en la norma, la capacidad de permanecer en silencio en el momento adecuado es un signo de inteligencia, autocontrol y verdadero dominio. No se trata de ocultar la verdad, ni de actuar con engaño, sino de entender que la información es una moneda de poder y que gastarla sin discreción es desperdiciarla. Mientras muchos hablan sin cesar, intentando ganar con palabras, los verdaderos estrategas callan y observan, construyendo su ventaja en la sombra.